Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. En el año del Bicentenario de Bolivia, celebramos la inmensa biodiversidad existente en nuestro territorio, fundamental para la salud del planeta y la supervivencia de todas las formas de vida, según biólogos y botánicos de la Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia es uno de los países megadiversos del planeta y está entre los primeros a nivel global en riqueza de especies, aunque no existe un porcentaje único, riguroso y aceptado de cuánta biodiversidad mundial alberga el país. Bolivia integra el Hotspot Andes Tropicales, una región que concentra cerca de un sexto de todas las especies vegetales del mundo, reconocida como la Reserva Biológica de la Humanidad. A escala nacional, compendios recientes estiman entre 17.000 a 20.000 especies de plantas, según Carla Maldonado, directora del Herbario Nacional de Bolivia y docente investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Un equipo de investigadores entre biólogos y botánicos trabajó en la descripción y nombramiento de nuevas especies, en alusión al Bicentenario de Bolivia. La bióloga boliviana Carla Maldonado explica el trabajo realizado en la descripción de 6 nuevas especies y nombradas en honor al Bicentenario de Bolivia. Y se han logrado describir 6 nuevas especies este año y han sido nombradas en honor justamente al Bicentenario. Entonces el nombre, digamos el epíteto específico ha sido dado, digamos haciendo remembranza al Bicentenario o a Bolivia. Por ejemplo, hay un lirio silvestre que ha sido descrito, Alstroemeria bicentenaria se llama, o un arbolito, Calibea boliviensis, que es muy relacionado a la flor de mayo de los yungas, una trepadora, Cavaea boliviensis, también de la misma familia que la cantuta, una orquídea, Draconantes bicentenaria, una hierba Eryngium bicentenarium y un pasto llamado Schizachirium bolivianum. Tenemos una diversidad increíble de especies que aún no se han descrito. En este caso hemos querido hacer una celebración y rendirle homenaje a nuestra Bolivia, nombrando estas especies con estos epítetos, pero seguramente hay mucho más por descubrir en nuestro país. Maldonado, reconocida con el premio Marie Curie otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia en 2016, menciona las nuevas especies. Desde la Universidad Mayor de San Andrés, los botánicos, biólogos, queremos rendir nuestro homenaje mostrando un poquito de la investigación que hacemos en la Unidad de Ecología Vegetal y Botánica con el Herbario Nacional de Bolivia, que es parte del Instituto de Ecología y de la Universidad Mayor de San Andrés. Entre todos los científicos, investigadores asociados, docentes que tenemos, hemos venido trabajando con varios proyectos y en esta ocasión queremos resaltar algunos de ellos para mostrar al país la gran diversidad que tenemos. Vamos a mostrar un poco de la diversidad oculta que todavía la tenemos y que no está siendo descrita. En esta ocasión, junto con la Sociedad Boliviana de Botánica, se han descrito algunas nuevas especies en alusión a este bicentenario y queremos mostrárselas para que entiendan la diversidad que Bolivia oculta. Fabiola Bayá, investigadora del Instituto de Ecología, es autora de una de las nuevas especies. Yo me he encargado de la revisión de la especie de Draconantes bicentenaria, la hemos llamado así por el bicentenario. Es una especie epífita que se encuentra en el área de manejo integral Apolobamba. Esta planta ha sido colectada en el 2009, es endémica y es la segunda especie que está registrada en el país. Bueno, aquí pueden ver cuál es la planta. Hemos realizado la ilustración, yo la hice y, junto con Alfredo y junto con Andrea.
Vaya expone las características especiales de esta planta. Draconantes bicentenaria está caracterizada por ser una planta epífita, es decir, que crece, se establece sobre los árboles, vive ahí. Se llama Draconantes porque es la flor del dragón. Está caracterizada por tener la superficie de los pétalos y los sépalos rugosos, teniendo una apariencia de dragón. Es bastante interesante. Esta es una de sus características más importantes. Y también está caracterizada porque el labelo presenta un callo en la parte inferior, que la hace distinta del género Lepanthes. Según Fabiola Vallá, esta planta fue encontrada en el área de manejo integral Apolobamba. En las localidades de Chaca y Buenavista, en lo que es el área de manejo integral Apolobamba. Este lugar está caracterizado por una vegetación primaria y secundaria donde hay mucha lluvia y son lugares pequeños en los que se encuentran plantas que son muy diferentes a otras. Por lo tanto, esta es endémica, ¿no? Que solo se encuentra en ese lugar. El proceso para la asignación de nombres a nuevas especies de las plantas, según la nomenclatura botánica, está definido como el sistema de denominación de plantas mediante binomios compuestos por el género y la especie en latín. Carla Maldonado explica los detalles de este proceso. El proceso de designación de una nueva especie es un proceso largo y complejo. Inicialmente, hace muchos años, cuando no teníamos muchas herramientas tecnológicas, lo que hacíamos era dividirlas simplemente por caracteres morfológicos, ¿no? Flores rojas con las flores rojas, flores azules, y hacíamos grupos. Y en función a eso decíamos, esta va a tener un nombre, ¿no? Desde el Linneo se le da un nombre que consta de dos partes. Es la nomenclatura binomial que se dice, en donde tiene como un nombre y un apellido, ¿no? El género y el nombre específico. Entonces, cualquier nombre científico consta de esas dos partes. Entonces, el género agrupa como a un grupo de especies similares en algunas características, ¿no? En el caso de la cantuta, por ejemplo, todas las especies del género Cantua tienen ciertas características como la forma de la flor, las hojas, etc. Pero ya a nivel específico tienen características mucho más detalladas cada una. Se ha visto con el tiempo que las diferencias morfológicas no siempre representan esta diferencia entre especies. Entonces ahora se usan nuevas herramientas como moleculares, ¿sí? Que es lo mismo que pasa entre nosotros, entre los humanos, por ejemplo, entre primos nos parecemos, ¿no? Pero vienen de distintos grupos familiares, entonces cada uno tiene una identidad específica. Y en este caso el DNA últimamente nos está ayudando a hacer esta división muchísimo más clara. Entonces, utilizando estas herramientas moleculares, esta división a veces se hace más clara, aunque a veces también más compleja, porque en el caso de las plantas además hay entrecruzamiento entre ellas, y entonces muchas de las características que inicialmente pueden ser particulares para uno u otro grupo se van entrecruzando. Entonces, de lo que en algún caso podrían ser flores rojas o flores anaranjadas, en un cruzamiento pueden aparecer flores de un color intermedio. Y eso genera a veces confusiones y es más difícil delimitar a estas especies. Pero una vez que las tenemos bien claras y bien definidas, entonces les da un nombre. Han seguido considerando a Cantua buxifolia como la flor nacional y otros a Cantua bicolor. Y bueno, el resultado es que ahora un sector de la población, y yo me incluía hasta hace unos meses, nos hemos criado considerando a esta como la verdadera flor nacional de Bolivia. Entonces, ese cariño que se ha generado, esa adopción por la población boliviana no puede ser destruido, ¿no? Entonces, lo que proponemos es que tanto esta especie, Cantua bicolor, como Cantua buxifolia, en todas sus formas, ya sea esta o esta, sean consideradas las flores nacionales de Bolivia junto al patujú y también emblema nacional de Bolivia. Alfredo Fuentes, investigador asociado del Herbario Nacional y del Jardín Botánico de Missouri, Estados Unidos, amplía detalles del trabajo que se realiza en la asignación de nombres científicos a las plantas. En latín, que es la lengua que se utilizaba cuando empezó a trabajarse con esto de los nombres científicos allá por 1700, entonces hay un nombre científico que se aplica a todas las especies de plantas en todo el mundo y que es el que se utiliza para determinar para cada especie en todo el mundo.
A diferencia del nombre científico, de los nombres comunes, perdón, de las plantas, los nombres comunes de las plantas puede ser un nombre común para varias especies de plantas. Y eso puede ser un problema porque, por ejemplo, aquí en Bolivia se utiliza la cola de caballo, se utilizan dos especies. Una es la que se utiliza para las afecciones de los riñones, que es para lo que sirve, pero en los últimos años, como se ha estado acabando esta planta que se utiliza para las afecciones de los riñones, cuyo nombre científico es Equisetum giganteum, como se ha ido acabando, se ha estado utilizando otra que tiene el mismo nombre común, pero que tiene diferentes propiedades medicinales y que puede resultar dañina para la persona que los consume. El nombre científico de esta otra especie es otra especie, es Ephedra americana, ¿no? Entonces, como para poner un ejemplo de caso de la importancia de los nombres científicos. Entonces, es por eso que es importante saber el nombre científico de toda nuestra especie de plantas para que podamos utilizarlas y manejarlas correctamente. En este proceso, un primer momento es la revisión de la bibliografía, afirma el investigador Fuentes. Hay todas unas normas para aplicar el nombre científico de manera correcta. Bueno, yo no soy especialista en hacer eso, pero lo que sí hacemos nosotros es utilizar toda la bibliografía que está publicada en todo el mundo para revisar si las especies con las que estamos trabajando ya tienen un nombre científico, ya ha sido bautizada con un nombre científico. En el caso de que revisando toda esa literatura encontremos que esa especie no tiene un nombre científico, la bautizamos, le ponemos un nuevo nombre científico para que quede establecida a nivel internacional. En las zonas de investigación se trabaja con los comunarios, no solo para ubicar lugares donde puedan existir nuevas especies de plantas, sino utilizar los conocimientos tradicionales para rescatarlos. Los guías de campo nos ayudan, son parte fundamental de las actividades que realizamos, ¿no? Sin ellos no podríamos llegar a áreas remotas para descubrir nuevas especies de plantas, para hacer las investigaciones, etc. Entonces lo que hacemos cuando trabajamos con ellos es aprovechar precisamente los conocimientos tradicionales que tienen para rescatarlo, porque algo bastante relevante es que los conocimientos tradicionales que la gente tiene sobre las plantas, la biodiversidad, se está perdiendo de una manera más rápida y alarmante que nuestra propia biodiversidad. Entonces, siendo conscientes de esa urgencia, nosotros aprovechamos esa oportunidad de estar en campo para rescatar esos conocimientos tradicionales. Un ejemplito del uno de los últimos viajes que hicimos el año pasado aquí en La Paz es este cesto, que lo hizo un comunario de una comunidad que se llama San Juan de Chayana, que es una comunidad remota que se encuentra al norte del Valle del Songo, un sitio que prácticamente nadie había visitado antes. Entonces, para llenar ese vacío precisamente de conocimiento fue que fuimos allá, y el señor que trabajó con nosotros nos mostró este cesto que es fabricado de una planta. Entonces nosotros le preguntamos de qué planta lo fabrica y si nos puede mostrar la planta en campo. Entonces el señor nos llevó al campo y nos mostró la plantita. Entonces nosotros lo que hacemos es traer esa planta, la herborizamos, tomamos notas en campo sobre la planta, sobre el color de la flor, qué tamaño era, etcétera. Y luego dejamos este espécimen en el herbario y ese es el respaldo de ese conocimiento tradicional. O sea, esta planta, esta especie en concreto, de la que se fabrica este cesto, ¿no? Alfredo Fuentes, investigador asociado del Herbario Nacional, comenta que Bolivia es un país megadiverso, estimándose que tenemos alrededor de 20.000 especies de plantas. Bolivia es un país megadiverso. En Bolivia se estima que tenemos alrededor de 20.000 especies de plantas, de las cuales conocemos o se ha reportado aproximadamente 15.000. Entonces, somos un país megadiverso, pero también uno de los menos conocidos en la parte neotropical del mundo. Por otro lado, bueno, y esta diversidad es debida a que Bolivia tiene una enorme variedad de ambientes, ¿no? Tenemos desde tierras bajas, áreas montañosas, tenemos diversidad de suelos, de geología, de usos humanos, etcétera, ¿no? Y esta diversidad está relacionada precisamente a esta diversidad de ambientes.
Por otro lado, las plantas son parte fundamental de nuestras vidas. Esta gran diversidad es la que nos provee de recursos fundamentales para la vida, como aire limpio, agua, suelos cultivables, medicinas, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, por estas razones yo considero que la biodiversidad es una de las mayores riquezas que tenemos como país. Por otro lado, Bolivia es centro de origen o de diversidad de cultivos fundamentales para la humanidad. Tenemos como la papa, el ají, el maní, el maíz, la yuca, entre otros, ¿no? Y además, aparte de estos cultivos, hay otros productos o cultivos de las plantas que son importantes para generar recursos económicos por el biocomercio, ¿no? En la actualidad están altamente valorados económicamente el cacao, el azaí, los productos maderables, etc. Entonces se constituyen también una fuente importante de generación de recursos de manera sostenible y es algo que deberíamos encarar como país. El investigador Fuentes explica que con la descripción de especies nuevas de la universidad como institución generadora de conocimiento, se adhiere a la celebración del Bicentenario de Bolivia. Este año estamos celebrando 200 años de vida. Yo creo que tenemos mucho que celebrar a pesar de los problemas que han habido últimamente, pero tenemos que celebrar, disfrutar nuestra biodiversidad, y es por esta razón que la comunidad de botánicos de Bolivia, que estamos organizados en la Sociedad Boliviana de Botánica y que a su vez somos parte de instituciones de investigación como la Unidad de Botánica de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés y otras instituciones, y que trabajamos en estrecha colaboración con instituciones internacionales como el Jardín Botánico de Missouri, a modo de celebrar a Bolivia. Es que nos pusimos de acuerdo para describir especies nuevas y bautizarlas con nombres relativos al Bicentenario y a Bolivia. Entonces, por esta razón es que este año han salido publicadas 5 especies cuyo nombre científico hace alusión al Bicentenario o a Bolivia, como menciono, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una orquídea que es Draconantes bicentenaria, otra especie que es Jalibea boliviensis, una alstromeria que está relacionada a las plantas ornamentales, que es Alstromeria bicentenaria. Tenemos un pasto, Esquisaquirium bolivianum, Eryngium bolivianum. Entonces, este es nuestro regalo a Bolivia en su bicentenario. Y bueno, celebremos a Bolivia, celebremos su biodiversidad, celebremos sus culturas. Bolivia se presenta como un país megadiverso por su configuración geográfica, es decir, la diversidad de paisajes, climas y en consecuencia especies. En ese contexto biológico está la cantuta, denominada Flor Nacional de Bolivia. En ocasión de la celebración del Bicentenario de Bolivia y a partir de investigaciones realizadas por biólogos y botánicos de la Universidad Mayor de San Andrés, conoceremos los antecedentes sobre la declaratoria de la cantuta como emblema nacional de Bolivia. Gustavo Miranda, investigador tesista del Herbario Nacional de Bolivia, explica. A inicios del siglo XX, en Bolivia todavía eran comunes ciertos rituales, ceremonias, actividades que involucraban a Cantúa buxifolia con la cosmovisión andina de Bolivia. Al hablar de Cantúa buxifolia estamos hablando de esta planta, esta flor que es la forma más común de la especie. Entonces, en ese entonces era de dominio público que esta flor representaba al Tahuantinsuyo, un imperio precolombino que ha dominado gran parte de lo que ahora es Bolivia. Entonces representaba a aquellas personas que se identificaban con ese pasado histórico, principalmente de las nacionalidades quechua y aymara. En ese contexto, en 1924, el presidente Bautista Saavedra Mellea, que era conocido como el Cholo Saavedra por su ascendencia indígena, decidió establecer a esta flor como emblema nacional. Y esto obviamente está documentado, tuvo una respuesta de las élites bolivianas porque parecía algo ridículo que una flor que representaba a los indígenas bolivianos represente a Bolivia.
En el decreto original, él menciona que la intención de hacer esta mención es para homenajear a aquellos bolivianos que, como ya he dicho, se identifican con el Tahuantinsuyo y que además, por suerte, esta flor tiene los colores de la bandera de Bolivia, que ya eran rojo, amarillo y verde. Entonces, no sabemos cuál era la planta que ellos tenían en ese momento. Esta es la forma más común, que es la que yo creo que ellos tenían. Pero también podría ser esta otra forma de Cantúa buxifolia, que tiene unos colores más parecidos con la bandera de Bolivia. Años después, muy pocos años después, empezó a surgir en el mercado nacional, en el escenario boliviano, esta segunda especie del mismo género, que es Cantúa bicolor, que tiene unos colores todavía más parecidos con la bandera de Bolivia. Y ha empezado la confusión. Algunos sectores de la intelectualidad boliviana han seguido considerando a Cantúa buxifolia como la flor nacional y otros a Cantúa bicolor. Francisco Saavedra, investigador asociado del Instituto de Ecología, que trabaja en el proyecto Estudio de la Ecología y Conservación de la Cantúa bicolor, más conocida como cantuta, explica los alcances de las investigaciones realizadas. De Cantúa bicolor, más conocida como cantuta, una especie que en este bicentenario está dentro del grupo de emblemas patrios. El proyecto trata, como les decía, sobre un estudio de la ecología, es decir, ver todas las características relacionadas con la vida de esta especie y también algunas estrategias de conservación, ya que esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción y se conoce muy poco sobre su distribución de poblaciones silvestres. Entonces, con el proyecto lo que hemos hecho es justamente hacer en principio una recopilación de toda la información teórica que se tenía sobre la especie y posteriormente hemos realizado trabajos de identificación de individuos en ciudades como La Paz y también en Tarija, y también se han hecho colecta de semillas. Además, hemos realizado salidas de campo, en especial a la región de Patcaya, cerca de Tarija, donde se tienen registros de poblaciones silvestres de esta especie. Entonces, en estas expediciones hemos podido encontrar individuos silvestres, hacer una evaluación del tamaño de estas poblaciones, su distribución, y hemos podido también colectar semillas de estas que posteriormente las hemos trasladado acá al Jardín Botánico La Paz. Con estas semillas hemos incorporado dentro del banco de semillas un lote para tener resguardadas esta información, y otra cantidad de semillas han sido utilizadas en el vivero para la propagación de plantines, como ustedes pueden ver acá. Los resultados de los hallazgos sobre el estudio de esta flor revelan datos sobre la fenología de esta especie, es decir, periodos de floración y reproducción, explica el investigador Saavedra. Justamente hemos podido conocer aspectos como la fenología, que serían los patrones de reproducción que tienen esta especie, y hemos encontrado que su periodo de floración va entre octubre hasta noviembre aproximadamente. Posteriormente, desde diciembre hasta casi abril-mayo, se realiza la maduración del fruto. Este es un periodo bastante largo porque el tipo de fruto que tiene esta especie es leñoso y por lo tanto requiere de un tiempo para su producción. Posteriormente, entre julio hasta septiembre, se daría el periodo en que las semillas son dispersadas para nuevamente empezar el ciclo de floración en el siguiente año, en septiembre. Además, dentro del proyecto también hemos hecho algunos estudios sobre tasas de germinación y de crecimiento de esta especie, y hemos encontrado que sus niveles de germinación son altos, superando el 50% en todos los tratamientos, pero sobre todo esto fue mayor en condiciones de humedad y suelos ricos en materia orgánica. Y esto mismo se vio reflejado en el crecimiento de estas especies, donde los individuos bajo este tratamiento eran mucho más grandes comparados con otros, como por ejemplo en tierra regular y expuestos al sol. Entonces, esto también nos da un poco de información para ver las condiciones en las cuales esta especie debería ser trasplantada, como decía, en ambientes urbanos o en ambientes silvestres. Otro aspecto que hemos podido ver es el hecho de que hay ciertos organismos que actuarían como
polinizadores y también dispersores de las semillas, lo cual nos da una idea de la forma en la cual esta especie distribuye sus semillas. A través de la investigación desarrollada en el ámbito de la enorme variedad de especies de plantas, la Universidad Mayor de San Andrés evidencia que la generación de conocimiento es diversa, trascendente y aborda áreas esenciales para la salud del planeta y la supervivencia de todas las formas de vida. Gustavo Miranda, investigador tesista del Herbario Nacional de Bolivia, considera que como resultado de las investigaciones sobre la historia de la cantuta, se pretende proponer que ambas especies, tanto Cantua buxifolia y sus variedades, sean consideradas flores nacionales de Bolivia. Como hemos investigado la historia de la planta, lo que buscamos es proponer que ambas especies, tanto Cantua buxifolia en sus variedades, Cantua buxifolia, junto a Cantua bicolor, sean consideradas flores nacionales de Bolivia y también emblema nacional. Lo que puede parecer motivo de confusión, el tener que manejar dos especies como cantuta, también es una oportunidad para que con recursos del Estado, desde niños, nos enseñen conceptos como especie, como variedad, como nombres comunes, cosas sobre la morfología de las plantas básicas como hojas dentadas, corola gamupétala, conceptos básicos de botánica que van a ayudar a que nuestros niños tengan una percepción. Todos estos proyectos y todas estas iniciativas siempre han sido apoyadas por la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Biología del Instituto de Ecología, la Unidad de Ecología Vegetal y Botánica, el Herbario Nacional de Bolivia, que es justamente un convenio entre la universidad y lo que es el Museo Nacional de Historia Natural. Todas estas instituciones siempre han apoyado estos proyectos, pero además el financiamiento que viene de otras instituciones externas, como el Missouri Botanical Garden, la red de jardines botánicos, los jardines del Kew, y también, ¿por qué no?, a los financiadores del proyecto Puya Ramondi, CPF, que es la Alianza para Conservación de Ecosistemas Críticos, que ha apoyado a este proyecto, y todas las instituciones que tienen que ver para que estos proyectos se lleven a cabo, y por qué no, a que se divulgue también. Entonces, muchísimas gracias a la gente de UMSA Divulga por hacer que esta información llegue a todos ustedes. En este bicentenario, Bolivia celebra no solo su historia. Las investigaciones de la Universidad Mayor de San Andrés muestran que nuestra biodiversidad es patrimonio y futuro y que la ciencia tiene un papel esencial en su valoración y cuidado, porque en la diversidad de especies, en los paisajes y en el esfuerzo de quienes investigan, late la esperanza de un país que mira hacia adelante, con identidad, unidad y compromiso con la vida.